Tres. De nuevo, en estos conversatorios, cada vez vamos adelantando más acerca de algunos temas que resultan de la mayor actualidad. Hoy, pues tenemos que en el mundo se está tratando de crear todo un ambiente a través del cual las empresas puedan sobrevivir. Se han sacado normas, decretos de salvamento para estas empresas y desde la administración de Estados Unidos pues se han dado pasos, lo mismo en Europa se ha dado pasos para darle algún tipo de salvamento o de beneficio a las empresas para que puedan sobrevivir a esto que era algo inesperado para todos, porque hay un cortocircuito entre la oferta, entre la demanda, el trabajo ha sufrido, los sueldos no llegan y fuera de eso las empresas quieren abrir nuevamente sus mercados y han pedido que el Estado de alguna manera los ayude. Ahora, cuando hablamos que el Estado los ayude, es porque estamos hablando que es un dinero que el Estado tiene y el Estado, recuerden que se llena en cuanto a sus arcas, pues de todo lo que recauda vía impuestos y también algunas sanciones que se imponen también por las autoridades de control o las multas. Entonces, cada entidad se va de alguna manera nutriendo de un dinero que hoy en día las empresas exigen que les den para que de alguna manera les puedan ayudar. En el anterior conversatorio tuvimos la oportunidad de hablar con dos empresarios, uno de origen español con residencia en Madrid, donde nos contó cómo estaba siendo la problemática allá y el costo de la intermediación bancaria. Y tuvimos también un empresario colombiano que también nos habló sobre las necesidades que ellos tenían para que les dieran un dinero para poder implementar una producción y también de alguna manera nos acompañó con otras recomendaciones sobre cómo es que de alguna manera era importante que el dinero fluyera por parte de los bancos sin que hubiese un abuso o un provecho por parte de estos. En los diferentes países también ya cada empresa comienza a pedir un dinero y si a una empresa le dan dinero hay que ver si a las demás también le tienen que dar de la misma área o si igualmente otras áreas o sectores económicos también lo pueden pedir. Y otros puntos también particulares que son de la mayor importancia hoy en día, el tema que vamos a hablar es las ayudas estatales, que son conceptos que nacieron en Europa, donde de alguna manera se pretende que un país no beneficie a sus nacionales y perjudique al resto de países de la comunidad o de ese organismo regional. Y así de alguna manera puede una autoridad decirle a un país que desmonte ese beneficio que es de manera discriminatoria o injusto o que favorece sin ningún tipo de razón. Y eso hoy en día en todos los países se va a presentar, pero no a nivel suprarregional, sino a nivel de cada país. Y ahí viene el tema que nos convoca hoy, y es el de ayudas estatales, particularmente el Estado jurídicamente que debe mirar y cuándo se debe dar o cuándo no se debe dar desde el punto de vista constitucional y administrativo. Esto quiere decir que tendremos que dilucidar hoy si una ayuda estatal se presenta frente a la superintendencia de industria y comercio o son acciones mucho más elevadas porque están plasmadas en cuanto a actos que le corresponden al presidente, que son decretos con fuerza de ley que está expidiendo en este instante, y eso tiene sus vías, que no son las vías del contencioso administrativo, sino que tal vez, perdón, no son las vías como tal de la superintendencia, sino tal vez son vías diferentes del contencioso donde en el centro de todo el tema va a estar es normas constitucionales y normas de derecho administrativo con otro talante y con otro punto de vista. En Colombia rara vez se ha atacado una ayuda estatal porque el Estado no subsidiaba ni ayudaba a nadie. Entonces, recordar que el subsidio que se puede hacer a nivel regulatorio es vía tributaria, por ejemplo, o también puede ser vía regulatoria en cuanto a otros temas como la entrega de dinero, que son más o menos las ayudas que da el Estado eximiendo el pago tributario o de alguna manera dando un dinero en subsidio. Y este es el tema de ayudas estatales y no me extiendo mucho más para yo poder de alguna manera iniciar un conversatorio que es de la mayor importancia actual y que vamos a disfrutar profundamente. Hoy quien me acompaña dos amigos
dos personas que yo he conocido a lo largo de mi carrera profesional. Comienzo presentando al doctor Carlos López. El doctor Carlos López estuvo conmigo, primero pues somos de la misma casa de estudios, pero tuvimos la fortuna de trabajar juntos algún día en la superintendencia financiera y ahí tuvimos como el grado de conocimiento y un grado de amistad que nos ha unido hasta ahora, hasta este momento, y siempre, digamos que me ha dado la mano cuando le he pedido ayuda en cuanto a sus conocimientos. Carlos estudió en España y tiene pues un doctorado en Derecho Constitucional y pertenece al Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, que es mi casa de estudio. Entonces tenemos a un doctor en materia de Derecho Constitucional experto y su vida profesional la adelanta con todo el conocimiento que tiene de la Constitución y tiene muchos más estudios en su doctorado, en sus cosas, pero pues acá se trata también de alguna manera de presentar a una persona con todos sus credenciales. Y de la otra parte tenemos también a otro amigo, el doctor Jorge Sánchez. El doctor Jorge también es una persona que conocí a lo largo de la carrera profesional. Después de haber pasado por un cargo pasado los años, Jorge estuvo ahí y siempre estuvimos con una gran posibilidad de conversar, teniendo en cuenta pues que es la autoridad y que la autoridad tiene que alejarse un poco porque pues esa es su función y ese es su punto. Ya una vez por fuera de la entidad hemos tenido la oportunidad nuevamente de conversar. Él estuvo de superintendente delegado de competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio en 2 ocasiones y también se ejerció como superintendente delegado de consumidor con los asuntos jurisdiccionales de consumidor. Entonces, tenemos a 2 personas que cada uno por su lado conocen los debates que vamos a hablar hoy. Jorge también es actualmente magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad pues, que tiene a su haber conocer el estudio de decretos en estados normales y tiene de alguna manera también el conocimiento desde el punto de vista de competencia y desde el punto de vista de las acciones del contencioso. Entonces vean que tenemos 2 personas muy importantes y entramos en materia después de tanta introducción, pero todo esto es para decirles que estamos en presencia de un tema novedoso, un tema que nunca se ha conversado en Colombia de esta manera, y entiendo que en Latinoamérica, porque en Latinoamérica estaban esperando que las superintendencias o las entidades de control de competencia fueran las que regularan si el presidente se había equivocado en un decreto o un ministerio se había equivocado en un decreto. Entonces, esto es un poco de un talante superior. Estamos en presencia de un momento específico por el virus que hace que todo sea muy diferente y que se nos vengan una mano de problemas, una cantidad de problemas, porque pues todo el mundo está pidiendo plata, pero no hay plata para tanta gente. Entonces, comenzamos, como hemos comenzado todos los conversatorios, con un caso, dándole las gracias a mis 2 invitados, y perdonen que me hubiese demorado tanto en esta introducción, pero ameritaba las hojas de vidas de ustedes y adicionalmente la cercanía y la historia que tengo con cada uno de los 2, que no es de un año, es aproximadamente de 10 años por una parte con Jorge y unos 20 años con Carlos, y eso me permite a mí poder tomarme este tiempo para presentarlos. Laura, podemos poner el caso nuevamente en pantalla. Vamos a leerle el caso y sobre ese caso comenzamos a hacer como las preguntas que tenemos sobre el particular. Estamos en el conversatorio número 13. El tema es ilegalidad de una ayuda estatal por ser restrictiva de la competencia, creando beneficios discriminatorios. Caso: Natalia es una empresaria dueña de una pequeña fábrica de zapatos. Con todo esto del virus, su negocio se fue al piso. Quiere reactivarse y sabe que el Estado va a dar una ayuda. Ella adelantó todos los papeles. Finalmente, a ella no le dieron dinero, pero a Fabiola, una competidora de ella que tiene un local en la misma zona, sí le dieron el préstamo y la salvaron. Ella afirma que las 2 empresas tienen las mismas condiciones y que eso fue porque Fabiola hace política. Natalia se pregunta: ¿cuándo es válida la ayuda estatal bajo la óptica de derechos fundamentales u otros? 2.
¿Puede ella alegar y pedir daño dado que ella se quebró y otros no por el préstamo? 3. Si el banco es quien le presta a una y no a la otra, ¿será que es la misma respuesta? Muy bien. Entonces, volvemos a cámaras, Laura, por favor. Entonces, se trata de trabajar sobre este caso y vamos a comenzar por la Carta Constitucional. Y comencemos a verificar en esos derechos fundamentales, que son derechos generalmente de todos los países de orden romano-germánico, que tienen más o menos los mismos derechos fundamentales. Comencemos con la siguiente pregunta para Carlos, con las buenas tardes. Y es, voy a tomar el atrevimiento de decirle Carlos, porque pues doctor Carlos Horrible. no aplica hoy. Entonces, Carlos, yo en este momento, por algún, digamos que cercanía que tuve con el doctor Nilson Pinilla, le digo el maestro Nilson me enseñó que los derechos fundamentales, eso es más o menos de todas las naciones, más o menos parecidos, pero que adicionalmente es de donde parte cualquier tipo de respuesta jurídica. Que si usted quiere dar una respuesta jurídica, vaya a la Constitución y no vamos a meter que es una Constitución de un país, es que más o menos es igual para todos los países. Entonces vamos a hablar a nivel de Águila, es de derechos fundamentales, independientemente de que la Constitución de Colombia lo diga o no, porque todas más o menos dicen lo mismo. Entonces, a nivel de derechos fundamentales, ¿cómo usted ve que el Estado pueda entregarle un beneficio regulatorio a una empresa o un subsidio para no caer en discriminación en un estado, en un momento como en el cual estamos ahora respecto del virus? Y es todo ese escenario de entrega de dineros a las empresas. ¿Qué artículos constitucionales usted con su olfato constitucionalista cree que deben ser observados? Y gracias por aceptar esta invitación, doctor Carlos. Bueno, pues muchas gracias a Mauricio, a Jorge que está ahí también, a todos ustedes, a Laura, a Jaime, a Fernando, a Lina, a todos los que están conectados, muchas gracias por escucharnos y a mí por haberme invitado, les agradezco muchísimo. Va a haber un problema y es que con esa presentación que se hizo, ahora lo que vaya a decir ya no queda tan bien porque se le dio mucho nivel a lo que se dijo de la hoja de vida y luego cuando escuchen mis argumentos ya se van a desinflar un poco, pero bueno, ya estoy aquí, ya me dejaron hablar y con este encierro necesitaba que me dejaran hablar para desahogarme un poco de todas estas cosas que ocurren. Entonces voy sin más, quería hacer una pregunta, ¿qué tiempo tengo? Oh, usted tranquilo, lo importante es que sea Perfecto, puntual, pero hágale sí, fresco, Carlos. Ese es un perfecto. conversatorio. Voy a hacerlo rápido, entonces, primero me parece súper interesante el caso planteado por varias razones. Primero, porque toca los elementos teóricos más relevantes de lo que ocurre en estos momentos. Y segundo, porque eso que aparece en el caso es lo que está viviendo toda la gente en la calle en estos momentos, en la calle no, en este mundo del virus, donde están necesitándose ayudas para que la economía se pueda equilibrar en cierta medida y para que el empleo se pueda sostener, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos ahí dos cosas, uno que es la realidad y dos que teóricamente se tocan los puntos más interesantes. Yo quisiera decir algo antes y es que aquí como estamos en un conversatorio, la idea es más que venir a sentar cátedra, porque es muy difícil sentar cátedra cuando tantas cosas son relativas, digamos, el debate, voy a ir metiendo algunas pullas por ahí. Entonces, por ejemplo, Mauricio decía, esas normas, desde el punto de vista, por ejemplo, de las normas de rango constitucional, entonces no están dentro de las normas de competencia. Entonces ahí diría, ahí tengo una crítica, porque resulta que esas normas son de competencia. Alguien diría, pues es que habla del derecho a la libertad en general o habla del derecho... Digo, no, esas son las normas de competencia porque las normas sobre libre competencia o sobre competencia desleal o monopolio que tuve, las vamos reconduciendo. Yo sé que eso lo tienen claro, pero me gusta ir diciéndolo porque allá voy a ir ahora. Entonces, partiendo de esa idea, diríamos que evidentemente esa situación de Natalia y Fabiola está muy bien porque dice Natalia y Fabiola son las que están, digamos, luchando por una ayuda estatal, pero en el fondo del asunto de la empresa
de Natalia y la empresa de Fabiola, o sea, personas jurídicas que están luchando por un beneficio estatal, bueno, beneficio o una ayuda, como lo queramos ver, o, bueno, lo que sea. Y después de eso diríamos, bueno, entonces la primera, pues salen varias preguntas de la situación de Natalia y de Fabiola. Ahí nos salen varias preguntas muy interesantes. Una, por ejemplo, sería, si están las personas jurídicas eh, debatiendo sobre un tema muy interesante que es el de la ayuda estatal, ¿esas personas jurídicas tienen derechos? Entonces esa es la primera pregunta. Obviamente que ya esa pregunta ha sido superada ya hace un tiempo, pero vale la pena porque resulta que hay unas cosas interesantes ahí que debatir y es, bueno, no pongamos en tela de juicio si esas personas jurídicas tienen derechos o no, diríamos sí tienen derechos. Y eso es discutible porque ya se superó esa discusión en cierta medida, pero fue muy candente porque pues, los derechos se suponen que emanan de la dignidad humana como valor, ¿no? Entonces, si los derechos desde la dignidad humana van bajando, pues una persona jurídica, ¿dónde está esa dignidad humana? Porque la persona jurídica desde los derechos no se ve desde las personas que conforman esa empresa, esa persona jurídica, sino de la propia persona jurídica en sí misma. Pero bueno, se supera el debate, hubo que hacer unos ajustes desde el punto de vista de fundamentación de los derechos, porque como venían desde la dignidad humana, pues están hechos para seres humanos, personas jurídicas con mucha dificultad, y luego de eso, obviamente pensar en los derechos del Estado, pues peor todavía, y ya ahora en los últimos tiempos el debate sobre los derechos de la naturaleza. Pero bueno, eso no importa. Tenemos unos derechos sobre la persona jurídica. Y luego viene otra. ¿Qué tipo de derechos tiene una persona jurídica? Entonces alguien diría, no, derechos sí que seguramente tiene, sí, pero tienen características distintas. Y es que esos derechos o esas normas de derechos lo que hacen es ir irradiando las normas que aparecen en las leyes, que aparecen en los reglamentos, en los decretos, en las resoluciones de los órganos que ahora Mauricio ha mencionado, el del Consejo de Estado, la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, etc. Bien, entonces la empresa de Natalia tiene unos derechos y ella se siente que esos derechos fueron vulnerados. En el caso se siente, además da argumentos diciendo es que Fabiola hace política, por ejemplo. Entonces está diciendo, por eso es que hay un acto como dice el título de beneficio o privilegio. Entonces la pregunta sería, ¿qué clase de derechos tiene esa persona jurídica para poder llegar luego y poder, digamos, poner el debate en el punto exacto? Entonces tendríamos que decir, tiene derechos de todo tipo. Diríamos, tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque si decimos que tiene derechos constitucionales, o sea, derechos de rango constitucional, ¿qué diríamos? Sin duda. Luego, si dijéramos tiene derechos fundamentales de las personas jurídicas, diríamos eso era discutible, pero digamos que tenemos criterios de autoridad donde decimos sí tiene derechos fundamentales. Entonces hay bastante jurisprudencia sobre eso, que ahora les podremos un par de sentencias que son las primeras que va sacando la Corte, como sentencias Ito, las primeras que va sacando sobre esos temas, y diríamos, bueno, entonces, no voy a entrar en este debate porque si entráramos en este debate yo me quedaría ahí y no podría ir al caso de Natalia y Fabiola, que es lo que me interesa. Pero, por ejemplo, con el solo hecho de utilizar la palabra, cuando la Corte Constitucional dice, las personas en una SU de 1998, ahora miro el dato, pero creo que lo debo tener por aquí, debe ser, bueno, hay varias, pero una de ellas es la SU 182 del 98. Tiene más, sentencias, pero eso fue una de las primeras. Por ser una SU, lo que hizo fue unificar el discurso y de una vez lanzó 9 derechos fundamentales. Entonces yo dijo, las empresas, no, digo, las personas jurídicas en Colombia tienen derechos fundamentales, por intentar sacarlos un poco del discurso de los derechos constitucionales o de otro tipo de derechos que podrían ser derechos de sociales, económicos y culturales, etc. Bien, colectivos. Y entonces lo que dice la Corte es, tiene unos derechos fundamentales la empresa. Entonces ahí Natalia ya debería estar diciendo, entonces tengo que echarle un vistazo con un microscopio entre esos 9 derechos que me reconoció la Corte en el 98, que son más o menos 15. Con las otras sentencias que ha ido sacando, ha ido reconociendo más derechos fundamentales, pero siempre la Corte ha dejado la puerta abierta. Es decir, que nunca ha cerrado el catálogo. La Corte sabe que hay derechos en los que sería difícil, imposible achacárselos a una empresa en el sentido estricto, ¿no? Como el derecho a la vida en sentido estricto, cuando la persona pierde sus signos vitales.
en sentido estricto, porque la empresa también podría sentir algo semejante, ¿no? En abstracto. Entonces, he ido reconociendo 9 derechos que llega a ampliar casi a 15, en lo que yo he podido recorrer, que he ido siguiéndole la pista. Ya hace tiempos que no leo sobre eso, más de 2 años, pero no deben haber subido más de ahí. Eso significa que, pero deja la puerta abierta a otras posibilidades siempre que se presente un derecho que encaje perfectamente dentro de la empresa, que no se haya debatido antes también, puede ser un derecho fundamental. Entonces aquí hay dos cosas importantes porque incluso Fabiola, habría otra pregunta que, perdón, Natalia, habría otra pregunta en el caso de Natalia, que sería, bueno, pero después de todo este discurso que vamos a echar, diría, ¿y cómo los hago efectivos? O sea, ¿cómo hago efectivo? Si tengo derechos, si llegamos a la conclusión que sí tiene derechos y que podría luchar por esos derechos desde la persona jurídica, la pregunta final será ¿y cómo los hago efectivos? Pues ahora podemos ir viendo cosas. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, Constitucional dice, no es que se lo ha inventado. Es un discurso, como decía Mauricio ahora, romano-germánico, que va pasando por todos estos países y llega, y obviamente nosotros lo ajustamos, ¿verdad? Y entonces la Corte dice, bueno, las personas jurídicas tienen derechos fundamentales y adicionalmente tienen las garantías, es decir, los procedimientos que existen para hacerlos efectivos, es decir, que le está dando las acciones. Bueno, de hecho, ahora les voy a mostrar les voy a dar algún dato de alguna sentencia donde la Corte dice acción de tutela, directamente, acción de tutela. Lo digo porque alguien diría, bueno, y sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Digo, pues por ejemplo, ahorita están en suspensión de términos, la jurisdicción. ¿Listo? ¿Qué es lo que han hecho algunas empresas ahora que han tenido dificultades mucho peor que las de Natalia? Pues una de las acciones, aunque eso había que pensar si eso es abusar o no de lo que es la acción de tutela, pues algunos han utilizado acción de tutela porque están sin oxígeno, para salvar su vida, digámoslo así, su vida como persona jurídica. Bien, entonces, esos derechos se concretan en varios. ¿Qué nos interesa ahora? Por ejemplo, alguien diría, no, pues entonces, si tenemos derechos, y ahora vamos a hacer la pregunta, ¿cuáles son los derechos que tienen relación directa con el caso? Ayudas estatales y la empresa de Natalia. Entonces diríamos, ¿cuáles serían? Alguien diría, bueno, pues ahí tengo uno que es trascendental, que sería el de libertad de empresa, libertad económica. Diría que sería como el gran derecho del cual, por ejemplo, la Corte Constitucional que ha dicho, ese derecho a la libertad de empresa tiene un núcleo esencial, el cual no se puede disponer de él ni por el legislador, ni por los jueces, ni por los particulares. Es un núcleo que no se toca y dentro de ese núcleo ha puesto varias cosas, muchas libertades más pequeñitas que el de la libertad de empresa como tal, o el de la libertad económica, y ha puesto muchos, incluso a veces ve uno el de la libertad, el de la libre competencia ahí metido, como parte del núcleo del de libertad de empresa. Otras veces escucha uno el discurso, y además si lo ve uno desde la fundamentación, uno diría, no, el de la libre competencia podría ser más bien el que es el eje de todo el sistema, y a partir de ahí, bueno, ese es un debate que ahora no nos interesa, pero alguien podría llegar a decir, bueno, Natalia, ¿qué derechos cree usted que le asisten en este caso para que su empresa pueda ejercer si hay algo que a usted le parece que no cuadra y que usted podría luchar por ello? Entonces diríamos, uno, el de la libertad de empresa. Dos, el de la libre competencia. Diría, pero en el listado ese que sacó la Corte, ¿qué más hay? Dice, bueno, también tiene derecho al debido proceso, también tiene derecho al buen nombre, también tiene derecho a que no sea violada su correspondencia, también tiene derecho a... Y dentro del núcleo esencial del derecho a la libertad de empresa, entonces tenemos la libertad de dirección de la empresa, la libertad de intervenir en el mercado, bueno, todos los que ustedes digan. Y al fin, ¿cuál? Entonces yo le diría a Natalia, hay una cosa clave, y es que evidentemente dentro de los derechos que se le han reconocido a las personas jurídicas, aunque estamos hablando de una empresa y estamos diciendo, entre comillas, podría usted impedirme a mí la posibilidad de competir libremente porque el Estado le ha dado a esa Fabiola, la sacó adelante y a mí me quebró, no me dio la probabilidad de competir libremente, entonces yo creo que yo debería meterme por ese. Entonces diríamos, bueno, pues es que hay una cosa clave. En esa sentencia de SU que dije ahora, pero sigue siendo repetitivo luego, la Corte retoma algo que en Europa ya se había manejado previamente, cuál es, y reconoce el derecho a la igualdad de las personas jurídicas, que es una cosa en la que a veces no nos centramos mucho porque estamos pensando en la economía libre como principio y a veces nos vamos al debate entre Hayek y Keynes, por ejemplo, y entonces estamos diciendo interviene, no interviene, intervencionismo, no intervencionismo,
pero hay una faceta, por ejemplo, muy importante de lo que ayudaría incluso al intervencionismo del Estado. El intervencionismo en este campo en el que estamos ahora, de lo que sería una constitución económica con una idea de libertad, con la idea de economía libre. Y es que, y es que la igualdad como derecho tiene una importancia a nivel trascendental igual al de la libertad de empresa, igual al de la libre competencia. ¿Por qué? Porque resulta que está demostrado científicamente, hay sustento científico de toda la vida y por eso el derecho a la igualdad ha logrado, digamos, abrirse un espacio muy importante en todo el discurso, y es que muchas veces las libertades no funcionan si no tenemos el derecho a la igualdad acompasando el proceso. Y eso es en cualquier campo que tú quieras. Pues evidentemente en estas situaciones ocurre. ¿Por qué? La Corte Constitucional entrega entonces a las personas jurídicas diciéndole, ojo que ustedes tienen derecho a la igualdad pleno y lo pueden discutir. Entonces diríamos, listo, yo si fuera Natalia, no me enfocaría mi discurso hacia la libre competencia, que en el fondo del asunto está, incluso a la libertad de empresa, pero sí que lo llevaría al de la igualdad. Y le pondría un título, se llama la igualdad de empresa. Entonces tú llegarías y dirías, bueno, listo, hagamos este ejercicio tan interesante. Vamos a ver qué significa la igualdad de empresa. Y tú entras y buscas en todos los sitios que tú quieras, en todos los sitios que tú quieras. Y tú vas a ver que esos son campos inexplorados. O sea, son muy pocas las cosas que existen. Cuando tú quieres trabajar igualdad de empresas, cuando digo igualdad de empresas porque estoy colocando varias empresas en las que están compitiendo y en las que necesitan igualdad de oportunidades o igualdad de resultados para competir. Porque si cualquiera ponemos en el buscador, si quieres, sobre igualdad de empresa, lo que te van a salir son los planes, una especie de planes de cumplimiento dentro de la empresa, pero con políticas de igualdad al interior de la empresa, que ese no es el discurso que nos interesa ahora. Son planes muy importantes, donde hay igualdad de género, igualdad, igual trabajo, igual salario, etcétera, sin duda alguna, pero eso no nos interesa, nos interesa son las empresas compitiendo. Y alguien diría, pero venga, a ver, sí, sí es interesante eso, pero discúlpeme una cosa, a ver, ¿y de dónde le va a meter usted la igualdad a ese discurso? O sea, es muy difícil que usted, entonces tendríamos que decir, a ver, un momento. Cuando estamos hablando de competencia, por ejemplo, tendríamos que colocarle el apellido económica, porque es que la competencia y la libre competencia no es un principio solo de la economía, sino que la libre competencia es un principio que lo encontramos desde el discurso de Aristóteles y obviamente lo vamos a ver en los autores contractualistas. Es decir, que la competencia libre como tal, más que en la economía, porque ahí sí que es evidente y importante, también existe especialmente en el principio democrático y en el poder. ¿Qué significa eso? Que para poder hablar de la idea del principio democrático en el ejercicio de la organización necesitamos tener competencia, porque si no existiría monopolio del poder, y si existe monopolio del poder, pues tenemos dictaduras. Llevado eso al discurso de lo que sería la libre competencia económica, por eso nos toca poner el apellido para decir estamos en económica, es decir, estamos metidos dentro del discurso de lo que sería la libre competencia económica en ese ámbito. Diríamos, bueno, entonces ahora, ¿qué conexión tiene? Entonces yo tengo aquí hay varias, pero de pronto yo sé que hay personas que nos están escuchando y les gustaría explorar sobre esto. Hay una sentencia, por ejemplo, donde podríamos llegar y decir, ¿dónde encontramos ese nexo entre el derecho a la igualdad y ese derecho a la libre competencia? Entonces, en la sentencia T-112 de 1994, en la T-112 de 1994, debo advertir que aunque el discurso no es muy profundo, donde se echa un debate sobre la igualdad y la libre competencia económica, sí que existen ahí unos puntos interesantes de conexión, donde nos deja ver perfectamente algo que es evidente, pero con un reconocimiento en una fuente formal, en una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces decimos, bueno, entonces Natalia se le está abriendo un panorama de exploración bien interesante. Entonces diríamos, listo, yo le recomendaría a Natalia, ponte en el derecho a la igualdad, porque ahí vas a tener varias cosas. Número uno, lo reconoció la Corte como un derecho fundamental de las personas jurídicas. Número dos, lo conectó exactamente con la libre competencia económica en otro fallo, demostrando que existen no solo los teóricos sobre estos temas que ya lo han reconocido y en Europa, sino que aparece ahí en un reconocimiento. Entonces Natalia diría esto, decía, bueno, listo, me parece interesante el tema de la igualdad, y diría, ¿y ahora cómo la puedo moldear? ¿En qué faceta puedo intervenir
para poder enganchar esa idea de igualdad en relación con la pregunta fundante del caso, y es con la ayuda estatal, donde se la entregan a Fabiola, pero no se la entregan a Natalia. Ahí está la pregunta. Entonces tendríamos que decirle, Natalia, como hemos dicho que la libre competencia es un tema genérico, que tiene una versión en la economía, pero es un tema genérico donde la igualdad siempre ha estado ahí presente. Entonces vemos, por ejemplo, que en el tema, para que no existan monopolios, ya suena muy feo, para que haya participación de todos en la libre competencia, pues existen normas hasta de igualdad de género, perdón, ley de cuotas, por ejemplo, para la participación política de la mujer, etc. ¿Qué le podríamos decir? Como ese discurso la Corte Constitucional lo reconoce, y ese discurso ya tiene un contenido, aquí no voy a hablar de los clásicos de la igualdad, no tenemos que meter aquí a Rawls, ni a Amartya Sen, ni tenemos que meter a Bobbio, o ir más atrás a los contractualistas, Hobbes, Locke, otros, no. Con esto muy sencillo, sería así. Si Natalia tiene que proceder, entonces tendríamos que preguntar, a ver, Natalia, ¿la igualdad en sentido formal, es decir, todos iguales ante la ley? ¿O la igualdad en sentido material, es decir, donde yo puedo hacer trato diferenciado, y ahí diferenció, por ejemplo, el banco, diferenció entre Fabiola y Natalia? Es decir, sería así, a Natalia le dio, perdón, a Fabiola le dio, a la empresa de Fabiola le dio, y a la de Natalia no le dio. Es decir, que hubo un trato diferenciado. Hay un trato diferenciado. ¿Qué diríamos? Ya estamos saliéndonos de la igualdad formal, donde todos somos iguales ante la ley, que es lo que Natalia en principio alega. Si le dieron, ella no le está diciendo no le dé a Fabiola. Ella lo que está diciendo es si le dio a Fabiola, déme a mí, porque estamos en igualdad de condiciones, y lo pone claro en su expresión, son empresas en igualdad de condiciones, entonces tenemos que tener los mismos beneficios o ayudas. Ella trata de marcar una igualdad formal, y lo que ocurrió en la vida real es una igualdad material si se dio bien, o sea, hubo un trato diferenciado. Entonces la pregunta que sale ahora es esta, que sale ahora sería esta, que Natalia la diría, y es esta. Diría, bueno, lo que sí es seguro es que a la empresa de Fabiola le dieron ayuda y a mí no. Ella salió adelante y yo me quebré. O estoy a punto de quebrarme, o me quebré. Entonces, ¿qué diría? Diría, la clave está en esto. La clave está en poder saber si el trato diferenciado que le aplicó el banco a la empresa de Fabiola en detrimento de la empresa de Natalia es un trato diferenciado justificado. O sea, la clave está en la justificación. En otras palabras, como regla general tenemos igualdad formal. Como excepción podemos hacer trato diferenciado. ¿Quién lo puede hacer? Pues cualquiera, empezando por el Estado, el juez, el legislador, los particulares. Trato diferenciado, pero la única manera de hacer trato diferenciado es cuando se justifica. Si el trato diferenciado se encuentra justificado, significa que fue correcto a la luz del sistema, no digo constitucional, jurídico en general. Fue correcto a la luz del sistema jurídico general. ¿Qué significa? Que cuando existe un trato diferenciado, si el trato diferenciado es justificado, significa que estamos frente a una situación de igualdad material y es correcto. Pero cuando existe trato diferenciado y ese trato diferenciado no es justificado, no se encuentra justificado. Justificado, ahora vamos a ver rápidamente ahorita los parámetros y ya con eso termino. Si el trato no es justificado, estamos en un problema, porque nos podríamos estar acercando al título del caso, porque es que el título del caso trae dos frases claves. Trae la palabra discriminación y trae la palabra beneficio, aunque podríamos cambiarlas por privilegio, y nos acercaríamos más certero a la teoría de la igualdad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago trato diferenciado, y ese trato diferenciado es justificado, estamos dentro del rango de la igualdad y es correcto. Pero cuando el trato diferenciado es injustificado, quiere decir que la igualdad se rompió, la igualdad material se rompió. ¿Cuándo hay trato diferenciado e injustificado? Hay trato diferenciado e injustificado cuando yo doy un privilegio a alguien sin merecerlo. Es decir, le doy algo a alguien y a otro no, sin merecerlo. O también hay trato, eso sería romper la igualdad por arriba, se llaman los privilegios. Cuando se rompe la igualdad por abajo, la igualdad por abajo se rompe a partir de un trato diferenciado, pero negativo. Es decir, no entregué a alguien algo, sino le dejé de entregar a alguien algo. Y además lo hice de manera injustificada, se llama discriminación. La igualdad se rompe por abajo con trato diferenciado e injustificado,
negativo que se denomina discriminación. Entonces alguien diría, ah, bueno, entonces, pero es el tema de los privilegios, porque a Fabiola le dieron un privilegio, entonces. ¿Qué diríamos? No, la que está pidiendo es Natalia, y a Natalia, ¿qué le ocurrió? Le dejaron de dar. Por eso el título es correcto, en un trato discriminatorio. La pregunta es esta, y ya con esto concluyo. No voy a decir nada de solucionar nada, sino de meter preguntas. Sería esta. Si a Natalia le dejaron de dar algo que ella cree que tenían que haberle dado, y si el trato es injustificado, la primera pregunta sería esta. ¿Quién le dio el trato diferenciado? Entonces la pregunta es, ¿sabe quién le dio el trato diferenciado? Un banco. Entonces diría, oh, pues ahí ya tenemos un problema. Porque si fuera el Estado el que está dando los tratamientos, el Estado tiene que tener un ejercicio de igualdad. Si da trato diferenciado, tiene que ser justificado. Pero ahora decimos es un banco privado, un banco. Y entonces diría, ¿un banco? Sí, un banco fue el que dio el tratamiento. Y entonces alguien diría, ay, tengo un problema entonces. Porque si es el banco, pues la pregunta sería esta, ¿el banco tendría que hacer la misma función del Estado? Porque el Estado tendría que hacer todo lo que explica ahorita, no romper la igualdad, sino mover trato diferenciado pero justificado. El Estado tiene esa carga. Entonces la pregunta sería, ¿y el banco? Y alguien diría en principio, pues el banco también tiene que hacer lo mismo, ¿por qué va a romper la igualdad? Y es que hay un problema. ¿Cuál es? Que resulta que el banco, como todos sabemos, la mayoría del patrimonio de un banco pues tiene que ver con el ahorro que toda la gente ha puesto ahí en su cuenta de ahorros o en lo que sea. Los CDT, bueno, el dinero que tiene, el banco tiene un interés de mucho cuidado, como todos lo sabemos, porque tiene un interés de unos particulares que han depositado una confianza en ese banco. Entonces alguien diría, ah, pues ahí está la clave. Cuando el banco presta, el banco entonces lo que puede hacer es que utiliza unos criterios para decir a quién le presta y a quién no. No está pensando en la igualdad de la que yo vengo estructurando el discurso, sino que el banco está pensando en el riesgo y en otras cosas que ustedes dominan perfectamente, que son especialistas en esto. ¿Qué significa eso? Pues que el banco va a llegar a decir lo siguiente, a ver, si yo tengo aquí un dinero de los ahorradores, por decirlo así de esa manera, yo cuando presto, mi criterio para prestar no está pensando en la igualdad, sino que yo presto solamente a quienes cumplen criterios de riesgo. ¿Qué significa eso? Que si yo veo que hay uno que no va a pagar, o que yo veo que uno que tiene dificultades para pagar y otro tiene mayores posibilidades de pagar, pues le voy a prestar al que tiene mayores posibilidades de pagar. Y entonces uno diría, pues entonces ahí está resuelto el tema. Natalia, usted no tiene nada que hacer, porque el banco tiene esa función, usted no tiene nada que hacer. Pero resulta que la variable cambia, por lo que decía Mauricio ahorita al principio, la variable cambia. ¿Por qué? Porque es que en este momento, porque estamos en emergencia, en este momento el banco cambia su naturaleza. ¿Cómo así? Dice, claro, cambia su naturaleza por una razón elemental. Es un instrumento. Es un instrumento que le sirve al Estado para lograr su objetivo. Porque si la banca no existiera, lo haría a través de otro sistema. De hecho, lo podría hacer, lo que pasa es que sería en la práctica, o sea, teóricamente posible, pero en la práctica casi imposible de poder hacer que llegue el dinero de la ayuda a la gente, porque la bancarización lo que ayuda es a hacerlo más eficiente. Entonces diríamos, ¿cómo así? Dice, claro, es que, ojo, hay varias opciones. O el Estado inyecta el dinero que necesita que presten, o por lo menos como estamos nosotros viviendo ahorita en el caso colombiano, lo que está diciendo yo soy el garante. Yo banco soy el garante. Para eso tengo el fondo de garantías. Decreto 444, creo que del 2020. Oye, no me acuerdo el 414. Bueno, qué sé. Entonces, ¿qué dice? Yo soy el garante. Lo que estoy necesitando es que usted me ayude a hacer ese ejercicio. Y entonces, ¿usted qué tiene que hacer ese ejercicio? Y alguien diría, pero ojo, porque está en riesgo el dinero de los ahorradores, y va a decir el Estado, pero es que yo soy la garantía, o sea, usted ese dinero no lo va a perder. Si el empresario no se lo paga, yo voy a responder. Por eso ya veremos cómo, pues yo lo voy a responder. Entonces diríamos, entonces vuelve y cambia el panorama. Entonces Natalia sí tiene chance. ¿Por qué? Porque la función del banco en este caso es una función como si fuera delegada por el Estado. ¿Listo? El Estado le dice a usted, observe, señor banco, y hágame el favor y haga el ejercicio de distribución. Listo, en ese momento diríamos, Natalia, entonces tenía que haber hecho el banco una acción de igualdad material y vamos a ver si el trato que le hizo a Fabiola y que no se lo hizo a usted sea justificado. Si el banco utilizó el criterio del riesgo, podríamos decir, eso no es un trato diferenciado, justificado, porque resulta que en este momento el riesgo está amparado por el Estado.
no me pongan mucha atención que yo no soy experto en eso, son cosas que se me ocurren, ¿vale? Y luego es para el debate. Y luego de eso diríamos, ah, bueno, entonces desde ese punto de vista, el criterio del banco podría ser un criterio no justificado. Y entonces ya no pasan, y entonces ¿cuál podría ser el tema del banco? Digo, entonces el banco lo que tendría que hacer es prestarle a todo el mundo. Y entonces digo, en teoría sí, porque tiene que existir un acto de confianza. O sea, si el empresario quiere darse la paliza de seguir, necesita un acto de confianza. Como ustedes saben muy bien qué es lo que ocurre en la economía, en el mercado. Si hay confianza, las cosas marchan. Cuando no hay confianza, ni el inversor siquiera se mete ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En principio diríamos, tiene que prestarle a todos, porque todos tienen la misma oportunidad. Sería la igualdad, sería igualdad de oportunidades. En ese orden de ideas diríamos, todos tienen la igualdad. Entonces diríamos, ahora, la última. Ya se me fue la olla en el tiempo, pero bueno, la última sería este. ¿El banco tiene algún argumento para justificar trato diferenciado frente a Fabiola? Es decir, a Fabiola sí le dio y a Natalia no le dio. Es decir, a la empresa de Fabiola le dio, pero a la empresa de Natalia no le dio. Entonces, se me ocurre a mí que podría existir, pensando en los precedentes de la Corte Constitucional y en los test de igualdad que ha aplicado toda la vida, diríamos que tal vez sí puede existir un argumento para que el banco le preste a uno y a otros no. Pero el argumento ya no es el riesgo, en mi opinión. El argumento sería este. Como yo banco, soy el Estado. Para estos casos soy el Estado. Para otro tipo de créditos normales, no, soy banco. Pero para este caso soy el Estado, que estoy haciendo estoy ayudando a qué. Entonces tú ves todos los decretos desde el 417 del 2020, que es el decreto madre de la emergencia económica y tal, y le está diciendo, señor banco, necesitamos salir del tema del virus. Se nos puede quebrar el Estado, se nos puede quebrar el país, hermano. Tenemos que trabajar todos. Entonces, como ahí están todas las causas y toda la fundamentación del por qué el banco tiene que actuar de esa manera, existiría un argumento por qué el banco podría prestarle a unos sí y a otros no, que fue lo que dijo Mauricio a la entrada. Y con eso podría ser un argumento clave, y es que de pronto no hay plata para todos. Y si no hay plata para todos, ahí sí que el banco podría, no, la palabra priorizar suena muy duro, no. Lo que tendría que hacer es un trato diferenciado, justificado. Pero no, en mi opinión, no desde la idea del riesgo, sino sería a partir de esta idea que es la que está en la propia naturaleza de toda esta emergencia. ¿Cuál sería? Como yo no tengo, el Estado no tiene para prestarle a todas las empresas, pero tiene una parte para prestar. Entonces me toca ese trato diferenciado justificado. ¿Y cuál sería? Ya no es el riesgo, sino es el desempleo. ¿Cuál sería? Lo que estoy diciendo es grave porque de pronto uno se puede pegar de eso para maquillar el riesgo, pero bueno, sería el desempleo. ¿Cuál? La función es estabilizar el empleo, la función es que no se vaya a reventar el Estado. Ustedes saben que podemos perder entre 1.100.000 empleos o hasta 350 dependiendo de cómo se vaya ahora a afectar la economía, si es entre un 1% o hasta un -5%, dependiendo, ¿vale? Entonces diríamos, listo, eso significa que entonces el banco podría solamente decir, como tengo que garantizar los recursos del Estado y son escasos, ahí está la clave, hay escasez, no puedo, no puedo darle a todos, sino que la clave en este momento sería poderle dar a aquellos que me presentan probabilidades de poder estabilizar el empleo. Es decir, si yo veo que hay una empresa donde las probabilidades, o sea, no quiero unir el riesgo con esto, pero se tocan, sería, si se llega a quebrar esa empresa, no importa si me paga o no, porque para eso está el garante del Estado. Pero si esa empresa se quiebra, ahí yo no voy a poder estabilizar el empleo y por tanto tengo que prestarle a esta que tiene menores probabilidades de quebrarse. Y por tanto le presto a esta porque la otra, si le presto a la otra y no a esta, esa se va a quebrar y a esta no le presté, esta también se va a quebrar. Entonces tendría que hacer trato diferenciado justificado a partir de ese tipo de argumentos. ¿Bien? Y todo lo que acabo de decir no era nada de lo que iba a decir, porque iba a decir era otras cosas, pero resulté diciendo otras cosas, entonces muchas gracias y disculpen porque se me fue la olla en el tiempo. Oh, muy bien, Carlos. Esperemos que ninguno se haya dormido. Bueno, vamos muy bien. Voy con Jorge a una pregunta, pero Carlos, le voy a dejar ahí pensando una preguntita, y es, ¿qué pasa en los artículos constitucionales que hablan de proteger a la parte débil de la economía? Ahorita vamos por la que es como ese derecho de las minorías. Doctor Jorge,
Gracias nuevamente por participar y por la paciencia que ha tenido también y de esperarnos y de estar atento. Jorge fue el encargado de abrir investigaciones en la superintendencia a carteles y todo esa buena época que tuvo la superintendencia en la administración anterior y que todavía se continúa también intentando hacer también la misma tarea. Entonces, digamos que Jorge tuvo la oportunidad de abrir esas investigaciones a algunas empresas, pero esta es una situación particular, Jorge, muy diferente, que se sale de todo contexto, y es, hay algunas normas que el Estado pudo haber sacado y que de alguna manera están generando o generarían ese tipo de discriminación de rango superior constitucional, que es donde partiría de pronto una argumentación para decir que las ayudas estatales sí existen respecto a un ataque de competencia, pero en otra sede diferente a la superintendencia, dado que existe este punto en particular y que no tienen abogacía de la competencia o el estado de excepción. Entonces, quería partirle, Jorge, con las buenas tardes, la siguiente pregunta en dos, y es, todo este escenario de ayudas estatales que ahora surge como novedoso y que antes no se veía con tanta claridad, debe tener un escenario de discusión de competencia, donde se pueda decir que el Estado está generando esa imperfección o esa externalidad que daña la competencia y que daña el mercado por prestarle uno al otro. ¿Cuál, desde su punto de vista, sería la sede para uno poder atacar esto desde el punto de vista de competencia con toda su experiencia? Si es la superintendencia, si es el contencioso administrativo o es la Corte Constitucional en la medida que estemos en presencia de decretos con fuerza de ley. Jorge, es un gran placer contar con usted y como presenté anteriormente, estoy muy complacido de que está acompañándonos porque usted tiene una experiencia de muchísimos años en la superintendencia y sus dos luces en este tema son muy importantes para nosotros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por la atención de todos ustedes y a Carlos un saludo. Para dar contexto a la respuesta que me propongo dar a la pregunta que usted me formula, Mauricio, yo quisiera empezar por lo siguiente. Estamos partiendo de la base de que el Estado prodiga o está en capacidad o tiene la intención de prodigar unas ayudas o auxilios en el contexto de esta emergencia. Y lo primero que habría uno de decir o de preguntarse es ¿con qué fundamento puede hacerlo? Todos conocemos que en la Constitución Política existen unas prohibiciones, o más, la prohibición existe, pero también unas condiciones muy particulares para el otorgamiento de donaciones, subsidios y subvenciones. Es decir, el Estado en principio tiene una prohibición para otorgar ese tipo de auxilios, pero en casos excepcionales puede hacerlo. Esa figura o la posibilidad de que el Estado se meta la mano en el bolsillo para dar auxilio a un grupo de interés está en un contexto que está lejos de un escenario de crisis. Si ustedes reparen por un instante la jurisprudencia constitucional que ha dado tratamiento a esa materia, se darán cuenta que además de los principios de legalidad del gasto, de la necesidad de que esos auxilios estén previstos en el plan de desarrollo de la administración nacional o local, de que tengan un propósito o mandato constitucional claro que se deba satisfacer, se ha dicho que además de todos esos requisitos necesarios para poderse meter la mano al bolsillo y dar auxilio a un grupo de interés, se debe observar el principio de igualdad. Y hay ahí Troya, como lo acaba de explicar Carlos. ¿Por qué? Porque ese principio de igualdad en la práctica es en la práctica de muy difícil realización cuando se trata de subsidios y subvenciones, por unas razones apenas elementales. Y es que, primero, se trata de recursos limitados, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de la posibilidad de auxiliar grupos de interés
opera lo que los economistas conocen como el principio de exclusión. Cuando usted da a un grupo de interés, está dejando por fuera a todos los grupos de interés que no pertenecen a ese grupo de interés. ¿Qué se debe observar? Pues se debe observar el principio de que por esa vía se esté cumpliendo con un mandato constitucional claro y se deben superar una cantidad de escollos o de barreras jurídicas para poder provocar la concesión de esos subsidios. Eso es precisamente lo que habría de ocurrir en el contexto de una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. En los decretos que vimos, la primera tanda, que si mal no estoy, han sido más o menos 70 o poco más de 70 decretos, lo único que vimos equiparable a ello fue lo anunciado en relación con unas subvenciones en materia de tarifas de servicios públicos y unas subvenciones o ayuda, la que se denominó ayuda o auxilio solidario. Es decir, unas si se quiere, subvenciones a la demanda, es decir, para que los consumidores estén en capacidad de pagar los precios de bienes y servicios, ¿cierto? En el caso de los 160.000 pesos que se giraron a través de un programa que estructuró de manera muy rápida el Departamento Nacional de Planeación, se trata en estricto sentido de una donación y como donación que es sin ningún tipo de restricción en el gasto, para el beneficiario y en materia de servicios públicos esperemos a ver si el Estado, en lo que es una típica subvención, en realidad va a pagar parte del precio a las empresas o sencillamente va a bajar las tarifas por una vía regulatoria, que son escenarios bastante diferentes. Pero todo esto para decirle que el régimen de subvenciones y donaciones desde el punto de vista constitucional tiene unas reglas muy estrictas cuyo examen para el momento en que la Corte lo haga, a la hora en que examine los decretos legislativos en donde queden contenidos estos tipos de herramientas, tendrá que entrar en el desafío de examinar estas restricciones a las donaciones de orden constitucional en un contexto absolutamente ambiguo y de crisis en donde pues me pregunto yo aquí muy rápido, ¿de qué manera podría ser ese examen de cara a una norma de emergencia en donde ciertamente pues el escenario no está previsto en plan nacional de desarrollo alguno, pues porque sencillamente esto es una situación absolutamente imprevisible y que no estaba en los cálculos de nadie? Es decir, a lo que quiero llamar la atención es que el examen de todas estas herramientas de subvenciones y donaciones va a estar atravesado de alguna manera por un escenario en donde el contexto y la exigencia de todas las normas constitucionales y los principios superiores para que estas donaciones se puedan prodigar, pues no quisiera estar yo en los zapatos de quien le va a tocar sustanciar eso, porque sería muy odioso que el día de mañana la Corte dijera que ese tipo de subvenciones no se pudiera hacer, es decir, por el incumplimiento de unos requisitos, si se quiere, estrictos, pero para escenarios no propios de una coyuntura como esta. Eso en primer término. En lo que tiene que ver con la política de competencia y ya un poquito entrando más a lo que nos propone en el caso, que me parece un punto de partida bien interesante para el análisis de estos temas, yo empezaría por decir lo siguiente: las políticas de competencia, la política de competencia no es la misma en todos los países, pero sí tiene por lo general un principio común en todos los países y es la neutralidad. Es decir, por la vía de la política de competencia lo que se pretende es el playing field, el escenario de condiciones iguales para todos los agentes de un mercado a fin de que puedan conquistar el favor de los consumidores o de sus contrapartes en el mercado, y a eso se supone apunta la política de competencia. La política de competencia, sin embargo, entra en muy frecuentes oportunidades en conflicto con otras políticas públicas no más ni menos importantes, como por ejemplo la política industrial, la política de empleo, y me llamaba mucho la atención leyendo para este tema, que por ejemplo la norma surafricana del tema de
libre competencia, la ley de libre competencia surafricana, incorporó entre sus propósitos y entre sus ¿qué digo yo?, sus principios, asuntos que no son propios de las políticas de competencia. Es decir, la necesidad de que la política de competencia tenga en cuenta razones o avances sociales, es decir, la política de competencia para provocar un escenario social ventajoso. Entonces, muchas razones pueden afectar esa política de competencia de neutralidad o ese principio de neutralidad de la política de competencia. En no pocas ocasiones el conflicto ocurre cuando se trata del ejercicio de actividades por empresas cuyo patrimonio es estatal. Pero en este escenario particular, lo que terminaría entrando en conflicto con la aplicación de una política de competencia pura y dura a la que solamente le preocupa garantizar un escenario de igualdad entre competidores es una política de crisis. Es decir, en realidad lo que en este caso vendría a provocar las preguntas que sugiere el caso que usted nos ha propuesto y demás, es la necesidad de adoptar unas políticas de crisis que pueden entrar en conflicto con la política de competencia. Pero no sería la primera vez. Si ustedes hacen un recuento sencillo de lo que ha sido la aplicación de la política de competencia en países como Estados Unidos, en el momento de la Gran Depresión, la Federal Trade Commission no solamente autorizó o dejó pasar o dejó de ejercer sus funciones frente a algunos carteles que se denominaron en la doctrina los carteles en crisis, los carteles de crisis, que eran los necesarios para provocar escenarios de abastecimiento de bienes y servicios, porque en un escenario de competencia pura y dura, en un contexto normal, pues no podrían satisfacerse esas necesidades. Entonces, hay una cantidad de móviles de política pública que entran en conflicto con la política de competencia, pero que son estratégicos para la supervivencia de la economía de la nación. Y como le digo, esto no sería la primera vez que ocurriría. Ya hemos visto algunas, si mal no estoy, un white paper de la Unión Europea relacionada con el tema de escenarios de colaboración entre competidores para el ofrecimiento de productos relacionados con el COVID-19, la autorización o los comfort papers que necesitan algunos de los fabricantes de medicinas y laboratorios para empezar a trabajar conjuntamente en la elaboración de una vacuna. Todos esos escenarios en los que nadie tendría duda que implican un sacrificio de la política de competencia, pero que no merecen reproche de ninguna clase. Es decir, difícilmente a alguien se le podría ocurrir que en un escenario de colaboración o en un escenario de subvención de grupos de interés estaríamos o exigiríamos con el mismo rigor la aplicación de políticas de competencia. Eso difícilmente se podría admitir. Sin embargo, lo que ciertamente preocuparía es que con esa bandera ocurrieran situaciones de, si se quiere, desviación de poder. Es decir, escenarios en los que enarbolando la bandera de superar una crisis como esta, sectores de la economía terminen con unos beneficios tributarios, por decirlo de alguna manera, a los que no deberían haber accedido en la medida en que no son sino el producto de un escenario, insisto, de desviación de poder. Es decir, sectores de la economía que no fueran estratégicos, no aportan desde el punto de vista estratégico, insisto, a mantener las condiciones de empleo y etcétera, y que fueran esos sectores los beneficiarios de unas políticas públicas y unas políticas de subvenciones o de laxitud en la aplicación de las normas de competencia. Y a eso es a lo que tendría que estar orientado
el control político del Congreso de la República, que estamos pendientes a ver de cuándo van a empezar a hacer su labor. Eso es a lo que va a estar orientado el control constitucional que haga la Corte Constitucional de los decretos legislativos. Es a lo que tendrá que estar orientado el control inmediato de legalidad que ejerce el Consejo de Estado sobre medidas administrativas particulares. Eso para ir un poco contestando su pregunta en el sentido de dónde se dirimen estas controversias. Y es allí donde se empiezan a provocar esos controles de esa política pública que se pueda llegar a aplicar. Entonces, unas notas adicionales en relación con estos temas, y es, insisto, preparando esta conversación, encontré una noticia muy particular. En Uganda, resulta que ya se llevó ante un tribunal nacional una demanda por considerar que la carga tributaria impuesta a algunos servicios de OTT, over the top, se han impuesto impuestos de manera discriminatoria. Entonces, los representantes de Facebook y Twitter están discutiendo la política tributaria que se aplicó respecto de YouTube y Google y Uber. ¿Por qué? Dicen ellos que todos son servicios over the top y que no debería haber distinción tributaria entre unos y otros por razón del coronavirus. Allí el gobierno de Uganda tendrá que explicar por qué las tarifas de esos tributos son diferentes para un grupo de interés todo que aparentemente está en una misma categoría y que sin embargo ha experimentado tasas impositivas diferentes. Entonces, un poco retomando, desde el punto de vista constitucional, una cantidad de restricciones para la posibilidad de que hayan donaciones o subvenciones, el análisis y lo retador que puede resultar en un contexto de emergencia y de crisis como este, entrar a examinar que esos requisitos de excepción que hacen posible esas subvenciones se hayan cumplido en casos como este. Si se quiere, no quiero sonar político, pero el rezago del gobierno nacional en materia de subvenciones, como lo hemos visto, Colombia es de los países que en relación con su PIB es el que menos recursos ha comprometido para estos propósitos, más allá de respaldar el acceso a algunos créditos para pagos de nómina. Se dan unos datos entre ayer y hoy en el sentido de que Colombia había comprometido poco menos del 2% del PIB en este tipo de ayudas, mientras países de la región como Chile y Brasil han llegado al 7% y Perú al 12% en relación con el PIB. Es decir, si hay, como se dice y se viene rumorando, una nueva declaratoria de emergencia, no tengo duda que estará orientada a provocar mayores subvenciones de la oferta esta vez, no de la demanda, como ocurrió con el caso del auxilio solidario. Y esas subvenciones de la oferta pues tienen que además pasar por el sedazo de establecer si los grupos de interés que terminan favorecidos son efectivamente los grupos de interés que desde el punto de vista de la política industrial son estratégicos para la superación de la crisis. Y el caso que le acabo de comentar que me llamó mucho la atención del Selective Taxation en África. Y mire lo que ocurre. En los contextos de comercio internacional, este es un escenario más o menos recurrente, de las veces de cuando admito yo o no una subvención de un país a sus jugadores nacionales, y si eso tiene o provoca una distorsión en el comercio comunitario, tratándose de la Unión Europea, o en el comercio entre países. ¿Cierto? Pero ese escenario, que es de tratamiento más o menos frecuente en los conflictos de comercio internacional, no es un escenario que se trate mucho en los mercados domésticos. Es decir, muy pocas veces ocurre que el caso que se nos está planteando por usted, en el que un jugador nacional plantea una discriminación por no tener acceso a unas ayudas estatales.
Y ese escenario, que es un escenario muy particular en donde, insisto, hay una cantidad de cosas que empiezan a jugar de manera de muy difícil análisis por lo que implica el tema de el establecer que los móviles de política pública y de política industrial sean auténticos, es decir, que por esa vía no se nos vayan a filtrar grupos de interés que, no siendo estratégicos para la superación de una crisis como esta, terminen beneficiados con una política pública de recursos escasos, porque los recursos son escasos y se acaban y seguramente no todo el mundo puede acceder a ellos. Entonces, ¿dónde se van a ir dirimiendo estas controversias? Pues se van a ir dirimiendo en los controles ordinarios. Le decía hace un momento, la Corte Constitucional va a tener que mirar si esto ocurre. Esto es casi que una especulación porque no sabemos si se va a declarar nuevamente la emergencia y si entre el paquete de medidas se habrán de incluir medidas relacionadas con subvenciones a algunos sectores, pero si así ocurriera, pues por supuesto que el primer escenario donde se va a examinar esto, que insisto es bastante retador, será la Corte Constitucional al establecer por la vía de ese control automático la constitucionalidad de esos decretos, y lo propio tendrá que hacer el Consejo de Estado si de esas medidas de rango legislativo, surgen otras de rango administrativo, desarrollo de esas subvenciones, y eso también ocurre por la vía del artículo 136 del CEPACA, también una vía automática de control de legalidad, y esos serían los primeros escenarios. Ahora ya el escenario de los conflictos particulares, allí sí no me atrevo mucho a decir dónde se va a dirimir, porque dependerá en todo caso de saber qué está de por medio. Si está de por medio un acto administrativo negándole el acceso a un subsidio a un individuo, caso en el cual uno podría perfectamente alegar el escenario planteado en el caso por la vía de una nulidad de restablecimiento del derecho, o si esto, incluso por la vía de la reparación directa, si lo que se atribuye, por ejemplo, a la administración pública es una omisión. Es decir, figúrese que la persona afectada lo que atribuye a la administración pública es la omisión de haberle dado el acceso a un subsidio, de haberle dado las condiciones de acceder al subsidio por la razón que fuere. Y una nota para terminar. En el conflicto o en el caso hipotético que usted nos planteó, hay un tema, y es que yo, por lo menos si entendí bien, lo que se plantea es el acceso a un crédito, que no necesariamente es el acceso a una subvención. Es decir, cuando yo accedo a una subvención es sin retribución. Cuando yo accedo a una donación, pues clase número 1 de obligaciones, pues, pero si lo que estamos discutiendo es el acceso a un crédito, pues no estamos en presencia de un elemento de distorsión asociado con una subvención o donación o una ayuda estatal. Estamos en un escenario en donde un individuo está accediendo a un crédito a título de auxilio que le va a tocar pagar mañana. En lo que tiene que ver con las condiciones de acceso al crédito, pues efectivamente son los bancos, pues con obviamente unas directrices de la Superintendencia Financiera, etcétera, las que definen y hacen evaluación del riesgo de quién puede y quién no puede acceder. Por eso creo yo que de alguna manera no ha sido muy exitoso lo que ha ocurrido en el contexto nacional, y es que la proclama del gobierno nacional en el sentido de que está dispuesto a garantizar hasta el 90% de esos créditos, no ha incentivado, primero, la concesión del crédito ni la solicitud de los créditos. Es decir, de alguna manera, en lo que seguramente está pensando el gobierno nacional ahora mismo es en asegurar lo que se quería asegurar por la vía del acceso a ese crédito, que es el pago de nóminas, por ejemplo. Y eso sí, no a título crediticio, sino a título de subvención real, es decir, sin contraprestación futura o reembolso en el futuro. ¿Cuántas veces? No sé, el bolsillo es limitado y no sabemos fiscalmente en qué capacidad esté el Estado colombiano. En ese escenario sí estaremos sin duda en un escenario de subvenciones, de donaciones,
Y estaremos en un escenario también en el que seguramente no todas las empresas puedan acceder y hará parte de un análisis de política industrial y de política pública y de interés general saber, que es el reto que tiene el gobierno nacional y el reto que tendrá la Corte el día que estudie la medida, de saber si los criterios utilizados para provocar ese principio de exclusión entre quienes acceden y quienes no es constitucional, sin que en mi humilde opinión, pueda alegarse por ello necesariamente una afectación del principio de competencia. Muy bien, como podemos ver es un asunto muy novedoso porque es comenzar a atacar alguna forma en que el Estado actúa a través de su parte regulatoria y que de alguna manera esa parte regulatoria pues que tiene que tener con bisturí muy claro cómo lo va a repartir o asignar entre los diferentes agentes económicos, con un punto muy complejo, y es la realidad, porque una cosa es lo que está en la ley, pero otra es la realidad antropológica en cada sociedad. Y es que efectivamente hay una situación de cercanía, como es natural en la democracia, porque eso es de la democracia, del partido a cargo del gobierno con las personas que fueron allegadas a ese gobierno, particularmente con las personas que otorgaron donación a una campaña, que siempre hay mucha empresa privada y hay mucha empresa o mucho sector en especial. Entonces, voy a tratar como de resumir lo que hemos dicho hasta el momento para hacer una nueva ronda de preguntas un poco más puntual. Ya cada uno tuvo la oportunidad de mirar su entorno y cómo lo plantean. Hasta el momento vamos, es que el derecho a la igualdad es muy importante, pero hay que mirar también su parte formal y material, cómo es que se designa también a un banco y cómo es que de alguna manera ya está asegurado el pago porque el Estado supuestamente garantizó el 90% y que hay que buscar una discriminación justificada. Y por otra parte, pues que las acciones que se pueden utilizar por ahora la acción constitucional en la medida pues que estamos siempre en un control político porque estamos en presencia de decretos que tienen una fuerza de ley y que de acuerdo a cómo sean ya regulados posteriormente también esos decretos bajo circulares o resoluciones, esas sí pueden tener un control un poco más administrativo bajo nulidad y restablecimiento del derecho o otro tipo de acción ya un poco más que tenga que ver con daño extracontractual que de alguna manera existe, si no sería la Corte Constitucional. Hasta ahí más o menos vamos con lo que hemos mencionado, diciendo que es un tema muy novedoso y que muy seguramente va a ser demandado en todas las legislaciones romano-germánicas, porque la ayuda estatal estaba muy encaminada a hacer entre países de comercio internacional, pero hoy en día vemos que el Estado también puede llegar a crear una distorsión en la economía, producto, pienso yo, a veces del clientelismo, que es una imperfección propia de la democracia, pero que digamos que las leyes de alguna manera tienen que mirar cómo cubren y la ley está pues en su aplicación, por lo menos desde el punto de vista académico, por fuera del clientelismo. Entonces, hacemos una segunda ronda y vamos esta vez entonces con Jorge, esperando que Carlos nos espere un momento ahí sentado. Jorge, ¿cuál es la labor de la superintendencia o la entidad antimonopolio en una posible ayuda estatal como la estamos hablando, bajo el contencioso administrativo o bajo acciones constitucionales, o inclusive acciones de grupo o acciones populares porque son derechos colectivos? Entonces, ahí puede haber otras vías también donde de alguna manera alguien puede decir, a una empresa del sector económico le dieron la participación y a mí no, ¿por qué no me la dieron a mí? O la otra también entre diferentes sectores económicos para priorizar a qué sector económico efectivamente debe la ayuda estatal y a cuál no. O a las empresas de textiles o a las empresas de construcción, ¿qué es más importante ahorita? ¿Va al agro o va a la ganadería? Entonces va a haber todo un principio de proporcionalidad. ¿Cuál cree usted, Jorge, que es la labor de una entidad antimonopolio en este momento sobre aspectos anticompetitivos que son creados no por un agente económico privado público que participe en el mercado, sino por el Estado que interviene en la economía?
Pues yo creo que la labor es estrictamente o básicamente, diría yo, de abogacía. Es decir, hay una especie de frenetismo en la expedición de normas. Vimos incluso que uno de los decretos legislativos creó una conducta anticompetitiva consistente en el no pago de facturas por contratistas del Estado. Eso ya en algunos foros de los temas de competencia ha llamado mucho la atención. Y yo creo que el rol de la superintendencia es sobre todo de abogacía. Es decir, claro, con las limitaciones que implica hacer abogacía en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque es que esas medidas que además tienen un rango legislativo, pues no tienen establecido en la ley un conducto regular para efectos de que la superintendencia expida conceptos de abogacía, pero yo echaría de menos que la superintendencia estuviera muy atenta a las medidas de orden económico que se adopten, por lo menos levantando la mano en la medida en que pues, la superintendencia es un órgano consultivo en estas materias para el gobierno nacional. Y en esa medida, pues, no podrá ser desoída, por lo menos oída, no necesariamente acatada, cuando se estructuren todo este tipo de medidas. Creo que con todas las limitaciones que hay, hasta allí puede llegar la superintendencia, porque la superintendencia realmente no podría, en ejercicio de sus competencias de cumplimiento, de enforcement, terminar haciendo unos juicios específicos sobre la aplicación de los decretos o de las subvenciones o de las ayudas. Es decir, ahí es de alguna manera un espectador obligado de lo que, de las distorsiones que pudieran llegarse a provocar por esa vía. Entonces, aunque ahí hay teorías, como en todo, sobre hasta dónde, por ejemplo, puede ir la actividad de cabildeo de algunos sectores y grupos de interés hasta el punto de llegar a provocar unas decisiones y unos yerros en la adopción de política pública, si eso podría ser en algún caso enjuiciado como una práctica restrictiva de la competencia, que me parece un caso, en todo caso, muy remoto. Yo creo que la superintendencia, insisto, tiene que tomar, honestamente no sé si lo ha tomado, y si lo ha tomado lo celebro, pero seguramente le va a tocar hacerlo con mayor énfasis si se viene esta segunda tanda de decretos legislativos, que parece va a ocurrir. Pues hablo de lo que leo en prensa y demás, pero si esa segunda tanda de decretos legislativos se da, que seguramente se dará, que si se da, tendrá que ver mucho con el tema de ayudas estatales y todos los retos de los que hablamos en la identificación de los grupos de interés y las herramientas de política pública que se habrían de aplicar, pues la superintendencia tiene una voz muy importante en asegurar que esas decisiones se adopten con unos criterios tan técnicos como lo permitan, pues toda la apremio en una crisis como esta. Mucho más que eso, honestamente, no creo que esté en manos de la superintendencia hacer. Y en todo caso, intentar pues que por la vía de esta expedición de legislación de emergencia no llegara de alguna manera mañana pues como a desarmonizarse el régimen de competencia tal como lo conocemos. Y si ocurre alguna modificación, pues que sea para bien, para un mejoramiento, asegurando siempre que esté vinculada con las razones de la declaratoria de emergencia, porque de otra forma habría de declararse inconstitucional por la Corte. Pregunta puntual para respuesta puntual, Jorge. Entonces, las ayudas estatales son unas formas de pretensión de competencia que no se llevan en la Superintendencia de Industria y Comercio ni en una autoridad administrativa, sino que son más propias de la justicia contencioso-administrativa y de la justicia constitucional. Sí, yo creo que se podría hacer un buen resumen. Yo creo que por la vía administrativa la superintendencia tiene la responsabilidad de mirar conductas contrarias al régimen y no calificar o enjuiciar la política pública que pueda generar una distorsión. Eso sí lo puede hacer o puede
puede contribuir en algo a que eso no ocurra por la vía del ejercicio de sus funciones de abogacía. Muy bien. Estrictamente. Última pregunta puntual. En materia de daño, si la empresa quiere recobrar un daño o pedir un daño en virtud que se siente discriminada, ¿la acción es de reparación directa o de nulidad y restablecimiento del derecho o las dos? Dependerá de qué esté de por medio, porque si lo que hay es un acto administrativo que hace con una fundamentación X, le niega el acceso a una determinada ayuda a un individuo y él piensa que lo que hay allí en esa argumentación es una falsa motivación o una desviación de poder, pues lo que procederá es una nulidad. Ahora, si en contraste de ello lo que ese individuo advierte es que a él no le dieron debiéndole haber dado, pero sin mediar acto administrativo alguno o decisión propiamente dicha, sino lo que atribuye a la administración pública es una omisión, ¿cierto? Bien podría provocar esa argumentación por la vía del medio de control de reparación directa. Entonces, en realidad es bastante instrumental establecer cuál de las vías podría ser la que en un determinado caso pudiera utilizar un individuo para esos propósitos. Muy bien. Entonces vamos en la parte sustancial, se requiere que haya una discriminación en la regulación desde el punto de vista material o formal, y si es en virtud de una regulación que tiene como base un decreto ley, ahí sí puede ir al contencioso esa regulación, no es decreto ley, y si el particular siente que no le dieron, tiene reparación directa o tiene también nulidad o también tiene el restablecimiento del derecho, como acciones o como controles que existen sobre la actividad del Estado y no es la superintendencia la encargada de juzgar este tipo de comportamiento o la autoridad de competencia administrativa de los diferentes países. Me voy con Carlos, perdón por habernos demorado un poco, pero era muy importante oír también el punto de vista contencioso administrativo, y vean que acá tenemos dos puntos de vista diferentísimos: el contencioso administrativo, donde ya hemos llegado a unas conclusiones muy importantes, muy novedosas, muy nuevas para el momento y que después van a quedar para siempre, porque el Estado también va a seguir de pronto entregando de una forma u otra el dinero. Ahora vamos con el doctor Carlos. Carlos, a mí me ha encantado, particularmente porque fue lo que más le aprendí al maestro Pinilla, al doctor Nilsson, y es ese articulito que habla del derecho de las minorías, particularmente el último inciso de un artículo 13 de nuestra Constitución, que debe estar repetida en el resto de constituciones, donde mencionan que se protegerá a la parte débil de la economía. Y ese articulito, no sea una proporcionalidad de derechos con derecho a la igualdad, lo que hace es que la balanza esté más encaminada al desprotegido, al que no tiene oportunidades, que al que tuvo oportunidades siempre y que ahorita lo que está pidiendo es plata para que su empresa vuelva a ser el pulpo que era. Entonces, haciendo una sistematización de normas constitucionales, ahí le pregunto, ¿cómo juega en esa proporcionalidad de derechos un artículo que me dice que yo tengo que proteger primordialmente la parte débil de una economía, y la ayuda está yendo no a la parte débil de la economía, porque esa débil pues se quebró, esa débil pues es tan débil pues que cómo va a aguantar este golpe? Las que están soportando de pronto son las que tenían caja para 3 meses o 4 meses con nóminas no muy grandes, pero ese articulito de proteger a la parte débil de la economía, ¿cómo me queda con la discriminación? Porque yo entiendo entonces más es que habilitan a discriminar a favor de la parte débil, o sea, todo lo contrario, es que debe estar interpretado para esa parte débil. Y Carlos, qué pena que lo moleste con este tipo de preguntas que usted me puede contestar. Pero claro que sí, muchas gracias por volverme a dar la palabra después de todos los minutos que me llevé en la primera intervención. Este es un acto de lealtad. Entonces voy a responder muy puntual. Esa idea, digamos, de lo que son grupos vulnerables que, llevados al discurso de la economía, sería la parte débil de la economía, pues ahí tenemos un contrasentido. Bueno, hay varias cosas. Primero, desde la visión del Estado Social de Derecho, pues entonces, digamos que
ese es un esfuerzo que el Estado tiene que aplicar, que tiene que llevar, que tiene que ejecutar y que tiene que lograr. Luego vendría otra pregunta y es, ¿en Colombia existe un Estado social de derecho? Bueno, pues ese no es el tema de nuestro, de nuestro conversatorio, pero ahí tendríamos una duda porque podríamos llegar a decir, uff, y ahora, por ejemplo, con lo que decía Jorge, esos datos que nos mostraba, decía, hablando de Colombia y de cómo está, digamos, comprometiendo recursos para poder solucionar el tema en comparación con otros estados diríamos, de pronto no está pensando en esos grupos vulnerables y seguramente, o no en la medida en que necesitaría pensar y ejecutar, sino que tal vez lo que pueda haber en Colombia es así como un estado liberal, tal vez un poquito más adelante del estado liberal clásico, tratando de hacer estado social de derechos por retazos. Entonces, lo que quiero decir es que esas normas que aparecen en el tema, digamos, en las constituciones y que las cortes han ido llevándolo poco a poco, pues entonces no logran tener esa, digamos, esa fuerza normativa que quisiéramos todos para poder, bueno, pues todos los que pensamos de esa manera, porque hay personas que no pensarían de esa manera, es decir, que puede existir un sujeto que diría, los grupos vulnerables son esos unos vagos que no hacen absolutamente nada, que quieren que todos se los den. ¿Qué beneficio le va a usted a dar a esos grupos vulnerables si son esos unos vagos? E incluso podría meter otros argumentos de este tipo, diciendo, o es que no ha visto en los países vecinos, por ejemplo, donde quieren aplicar un tipo de políticas donde a todo el que se le da, ese no vuelve a trabajar nunca más, porque una vez recibe, entonces diríamos, bueno, eso es exagerado. Pero lo que sí es cierto es que los grupos vulnerables tienen que estar tienen que estar a salvo. Ese es, digamos, ese es el ideal. Tienen que estar a salvo y en el discurso económico, pues aquellos que son débiles es donde los que necesitan más protección por miles de razones, por la economía misma. Aquí la pregunta es, tengo unos grupos, tengo una parte débil, que puede ser el caso de Natalia, en el caso diríamos es una pequeña zapatería, si no recuerdo mal, en el caso. Entonces diríamos, ahí hay eslabones muy débiles de la economía donde estos grupos de empresas débiles, de seres humanos débiles, dentro de ese tema de la economía podrían tener dificultades. Entonces aquí viene la pregunta clave. Bueno, digamos, vamos a suponer que yo tengo la idea de aplicar esa norma constitucional y de aplicar más que esa norma constitucional, ese principio que lo que pretende es lograr que las necesidades básicas mínimas satisfechas de todo ser humano se mantengan. Luego ya veremos si hablamos de ricos, no tan ricos, lo que tú quieras, pero digamos que esos grupos más sensibles pudieran tener las necesidades básicas satisfechas. Ese sería el ideal maravilloso. Entonces la pregunta que viene ahora es ¿cómo lo hago? Y entonces diría, tengo que hacerlo de alguna manera. Cuando hay escasez de recursos, porque hasta dificultades tienen otros países, como lo hemos visto, ¿no? Tienen dificultades, países que nosotros vemos diciendo, oye, pero está haciendo una especie de carambola, Francia, Reino Unido. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo se puede a partir de una política pública intentar lograr digamos, esa mejora en las condiciones mínimas de esos grupos vulnerables, de lo que sería en la economía la parte débil? Y la pregunta, y la manera, habrá que, como decías tú ahora, habrá que calcularla a partir de la proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Ver la idoneidad de la medida, ¿verdad? Ver la necesidad de la medida, que de hecho es precisamente lo que hace la Corte Constitucional con el control de esos decretos legislativos. Es decir, lo que está viendo es estas normas de orden de decretos legislativos de emergencia tienen que cumplir unos juicios que ustedes los conocen muy bien. Y entonces dentro de esos juicios son 14 juicios, bueno, son 11, bueno, 8, entre 8 y 11, depende del caso. Entonces dentro de esos juicios tiene evidentemente esas medidas, es decir, yo cojo el decreto legislativo y lo que hago es ver a través del juicio de proporcionalidad si logra esos fines sin necesariamente llegarle directamente digamos, a esa parte vulnerable. No necesariamente tiene que ser una relación directa del Estado con esos grupos vulnerables, sino que puede ser a través de una medida diferente. O sea, mejor dicho, lo que quiero decir es que podría existir cierta justificación de ayudar ciertas empresas porque podrían de cierta manera impactar en el tema económico para poner a salvo esos grupos vulnerables, pero no puede ser esa la única medida, porque eso haría que
pudiéramos tener esos ciclos de desigualdad tan marcados y tan desafortunados como los tenemos ahora, ¿no? Lo que quiero decir yo es que lo importante es cómo se pueden desarrollar esas medidas, y esas medidas tienen que lograr poner a salvo esos grupos vulnerables. La pregunta será ¿cómo? Yo podría llegar a decir lo siguiente: para decir cómo se puede hacer, prefiero decir de cómo lo han hecho, cómo lo veo. Más bien, de cómo lo han hecho, cómo lo veo. ¿Será que esa norma constitucional de la que tú estás hablando, que tu maestro te ha dicho, que además lo admiro también mucho, sobre si se está logrando llevar digamos, a la vida real, esas medidas han logrado de alguna manera romper esa situación difícil que tiene los grupos vulnerables y desde el punto de vista económico la parte frágil de la economía? Yo diría lo siguiente: hay 70 decretos legislativos hasta el momento, de los cuales hemos podido ver, digo hemos podido ver porque somos un equipo y hemos hecho intervención en 20 de ellos, que tiene que ver con todos los aspectos económicos y de empresa de los que estamos hablando ahora. Yo he participado en 4, tengo que participar en 9. Entonces, lo que voy a decir es intuitivo. Sí que los he leído en un 70%, yo creo, porque hay unos que no son de mi interés y que son muy puntuales. Me parece a mí que las medidas que se están tomando no son suficientes para poner esa norma o esa idea o ese principio de poder dar sustento al débil. Y te voy a responder por qué, y no debería, pero bueno, aquí ya me va a salir, digamos, de lo que tú decías ahora, de la praxis, de lo real, y me voy a salir un poco y voy a decir solo una cosita y con eso ya no digo nada más. Para poder llevar esa norma que tú pones ahí, ese principio de la vida real, a la parte débil de la economía o a esos grupos, depende de una visión diferente. ¿Qué significa eso? Aquí ya soy yo el que hablo solamente mi opinión. Me parece que la manera en que se está pensando utilizar las medidas para resolver el problema puede que no sean las más necesarias, proporcionales y correctas para poder colocar esos grupos vulnerables fuera de una situación de terrible indefensión. Mejor dicho, es posible, no sé, de lo que estamos viendo ahí, es posible que desde las decisiones que se están tomando se pueda justificar el darle un salvamento a Avianca sin que nadie ponga en tela de juicio de que sería muy importante que se salvara, solo que a mí me gustaría más que fueran sus accionistas la que la salvaran, aunque parece que hay dificultades con United, por ejemplo. Pero me parece que puede justificarse más hacer eso. No sé, creo que tiene, no sé, he leído por ahí, creo que son 21.000 empleados, una cosa bestial, pero luego lee uno y dice que la economía del país está en las pymes y en las mini pymes. Es decir, que parece que el 80% del empleo lo dan las pequeñas empresas, o sea, lo que tú estás hablando ahora, es decir, la parte débil de la cadena. Entonces creo que eso ya me mojo yo particularmente diciendo, lo que pasa es que me parece que no es la manera correcta, no es la manera correcta. Eso quisiera decir yo. Muy bien. Carlos ha puesto sobre el tapete ya al final de nuestra charla, pero me parece muy importante tocarlo, el caso de Avianca, porque se nos da a todos, nos da ya un punto mucho más elevado sobre una situación real. Yo no quiero comprometer a ninguno de los dos, mucho menos a Jorge, porque pues Jorge está en el Consejo de Estado y uno no sabe las vueltas que da la vida y algún día algún caso que lo toque. Pero por eso voy a respetar mucho en no pedirle opinión. Pero yo particularmente de lo de Avianca, lo que creo es que Avianca tiene una operación nacional y otra internacional. En la nacional pensemos a ver si uno le ayuda porque pues a nivel de transporte hay un derecho ahí adicional que es que mueve la economía a través del transporte, pero en lo internacional de pronto hay elasticidad de la demanda y como hay elasticidad de la demanda y de la oferta, de alguna manera otras aerolíneas pueden cubrir ese servicio que Avianca tiene a nivel internacional o extranjero y podemos volar los colombianos por otra aerolínea internacional, pero en lo nacional sí estamos muy atados porque la frecuencia de rutas es mucho más larga que la frecuencia que tienen otras aerolíneas. Va la siguiente, entonces con eso también remato un poco lo que dice Carlos, es que ese es un ejemplo pues complejo que se puede ver y es cómo es que una
una ayuda del Estado puede ayudar a un competidor y qué van a hacer el resto de compañías que compiten con Avianca. Entonces también pueden levantar la mano y decir yo también quiero la ayuda, y si no se la dan, ahí viene el problema de la discriminación, del estudio de la discriminación material o formal, y viene todo lo que hemos dicho atacando ese decreto. Viene esta pregunta particular para Carlos, pero me gustaría que los que vayan a ver este programa y los que están ahorita en el auditorio digital, es que veamos que este es un tema del mayor calibre. Es el más importante, yo pienso, en materia de derecho y la competencia, y no va a ser la super lo que la va a fallar, sino que va a ser el Consejo de Estado quien es finalmente el juez natural, porque en el contencioso él siempre conoce las decisiones de la super, o la misma Corte Constitucional que le va a tocar hablar de ayudas estatales. Entonces vamos a tener unas decisiones de corte en todos los países romano-germánicos. Esto no es de Colombia, es que así es que se va a atacar la ayuda estatal, porque teníamos dormido un supuesto del mayor calibre que se llama la ayuda estatal y que tenemos que ver cómo lo vamos desenredando. Es decir, llamo la atención que estamos hablando en este momento, en este conversatorio, de un tema absolutamente novedoso para todos, que no es un cartel, no es un abuso, no es una integración, es una ayuda estatal. Y lo que llamamos hasta el momento es el contencioso, el encargado, pero como estamos en presencia de decreto ley, la Corte Constitucional va a tener que hacer una labor ahí previa para verificar ese punto en particular. Carlos, mi tema pues es competencia, y las veces que me he metido en el derecho constitucional ha sido porque sus luces me han ayudado para algunos asuntos que he tenido. Pero le pregunto en forma especial, porque lo desconozco. ¿Una persona puede ir a pedir, o cómo hace una persona para pedir el daño cuando el control es constitucional? ¿Ahí qué le queda a él? ¿Una acción de grupo que ataque el acto, o le queda una acción popular por sentirse discriminado, y ese artículo 34 que nos permite en una acción popular pedir una indemnización in generi, pero no es para mí? ¿Cómo queda eso ahí, Carlos, cuando el control es constitucional de un decreto ley, y al particular que se quebró ya no le interesa que digan que eso es inconstitucional? Él quiere ese daño que sufrió por esa indebida interpretación del artículo 334 de la Constitución Política, que es el de intervención del Estado en la economía para que ganara la mayoría y no la minoría. Excelente pregunta, porque como estamos en un panorama diferente, bueno, Colombia ha venido en unos panoramas diferentes de unos años atrás, un par de años atrás, en la que hemos estado. Nuestro ordenamiento jurídico, bueno, yo veo que la mayoría de las personas que se conectan pues también tienen, digamos, interés desde el punto de vista jurídico, pero por ejemplo Colombia ha estado desde el Acuerdo Final para la Paz. Colombia ha cambiado en sus paradigmas del sistema normativo. No había virus, bueno, habían otros virus ahí, pero no le parábamos bolas a ninguno. Y entonces el tema de las fuentes del derecho ha venido fluctuando de una manera terrible, que hasta antes de que empezara este gobierno, la Corte Constitucional había sacado 6, 7 sentencias hablándonos de que estábamos en una situación denominada constitucionalismo transicional o constitucionalismo de transición. No justicia transicional, sino constitucionalismo de transición. Y ahí estábamos más de uno metidos de cabeza de qué significa eso y qué va a pasar, pero hay unas situaciones de cambio. Con el nuevo gobierno eso se calmó un poco, tiene otras ideas diferentes, y lo que ocurre es que todos esperábamos luego entrar en una situación diferente. ¿Cuál es? Virus, decretos legislativos, 70. El decreto madre y luego 70. ¿Qué significa? Que estamos en una situación donde cada vez que alguno de nosotros abre la boca y deja un interrogante, todos quedamos así, decimos, oh, estamos en una situación totalmente distinta, donde el sistema jurídico nuestro trata de salirle al paso, y ahí viene la palabra clave, con herramientas ordinarias, convencionales, que son las que tenemos porque no tenemos más, para intentar dar una respuesta a las diferentes situaciones que se nos van presentando. Entonces, en este escenario de emergencia se presentan muchas variables, muchas perspectivas distintas. Entonces yo planteaba una, que es a la que me quiero referir ahora, digamos no como algo definitivo, pero es que existen muchos argumentos y herramientas para que
como estamos en una situación de emergencia, no de normalidad, incluso antes del acuerdo de paz se hablaba del estado de normalidad, porque estábamos en guerra, pero, pero luego en una situación de transición y ahorita en una situación de emergencia. ¿Qué significa una situación de emergencia? Cuando estamos en una situación de emergencia, eso significa que nos lleva a un escenario que se denomina la urgencia. ¿Urgencia de qué? Urgencia de que no se vaya todo al carajo, o de que parte no se vaya al carajo, pero lo que necesitamos son situaciones urgentes. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos vamos a pensar en cómo podemos, porque aquí la palabra clave sería esta, no como, bueno, hay momentos en que habrá que compensar el daño, pero aquí en este momento de emergencia, donde se están tomando medidas, todo el mundo lo hará de buena fe, lo que necesitamos es evitar el daño. Evitar el daño. Ahí está la clave. En la mayor medida de lo posible. Bueno, es pues una máxima de nuestra fundamentación jurídica, sería evitar el daño. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo puse ahí dejé una idea abierta y es que la acción de tutela sigue siendo muy relevante en estos momentos. Alguien diría, pero ¿será porque alguien se puede estar muriendo del virus y entonces no tiene un respirador? Digo, obvio que ahí tiene su mayor importancia sin duda. Más que no sé si eso le vaya a servir cuando hay problemas desde el punto de vista de la capacidad hospitalaria, pero desde el punto de vista de la empresa, de la libre competencia, desde el punto de vista de los derechos que estamos hablando ahora, que tienen que ver con el discurso, la acción de tutela sigue siendo muy relevante. Uno, para evitar el daño, aunque estamos hablando intuitivamente, porque estamos en una situación diferente. Esto no existe jurisprudencia sobre estas cosas ni nada, apenas se están haciendo unos intentos ahora. La acción de tutela tiene la posibilidad de hacer esa situación. Alguien diría, pero eso sería desnaturalizar la tutela. Y yo digo, bueno, pero la Corte abrió la puerta a que las personas jurídicas tienen derechos. Ha ido a cerrarla entonces. Porque luego le reconoce los derechos y luego le reconoce la acción de tutela además. Lo tiene explícito repetitivamente en la sentencia. Una acción de tutela, como todos sabemos, podría de cierta manera evitar el daño. Luego la pregunta será si los jueces están en la capacidad de esa reacción. Y si son jueces municipales los que tienen que resolver esas sentencias porque son pequeñitos esos procesos y eso se va a convertir y llegaría a la Corte y la Corte sentaría un precedente. Bueno, yo estoy pensando aquí, me salgo un poco del discurso del contencioso, porque aquí quiero hablar también de este nicho. La acción de tutela podría intentar parar el daño dependiendo de si los jueces tienen, a ver, si el juez entiende que estamos en una situación diferente de las fuentes del derecho, por eso empecé con este discurso. Si el operador jurídico entiende que estamos en una situación de emergencia donde los parámetros clásicos tienen que ceder en cierto momento de emergencia y volverse inflexibles, obviamente sin ir a vaciar de seguridad jurídica el sistema y sin ir a romper el sistema, pero tienen que actuar acorde a una situación sin volver el derecho política y mucho menos sin ir a dejarlo vacío en su parte normativa. La acción de tutela podría en cierta medida evitar el daño, pero en caso de que el daño no se pueda retrotraer, porque ya es una situación insalvable, la acción de tutela, aunque ese no es el objetivo de la acción de tutela, la acción de tutela podría determinar que evidentemente hay una violación a un derecho, lo que como consecuencia trae la producción de un daño, que luego en la jurisdicción que sea, porque depende de qué parte venga, si tengo que ir al, no sabemos de dónde se pudo producir ese daño, normalmente tendré que ir al contencioso o a la jurisdicción civil, dependiendo de quién es ese agente que logra causar el daño. Y alguien diría, ¿por qué? Y digo, pues porque es que el daño pudo haber venido de un privado. Y si no me diga eso, digo, claro, el daño puede ser producido por un privado. No tiene que ser necesariamente, obviamente que los actos administrativos, los reglamentos, estarían llamados a que pudieran producir daño, pero también podría venir de un privado. Y ahí tendríamos que decir, y la tutela también prospera contra particulares. Esto no lo digo como algo definitivo porque ni siquiera lo he estudiado, se me ha ocurrido a lo largo de que Jorge y Mauricio han dicho cosas sumamente interesantes, entonces se me han ocurrido esos temas, simplemente es intuitivo. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, pues yo creo que yo he degustado profundamente la conversación de hoy, porque estamos ahondando pues, con dos expertos, cada uno en su contexto, pero estamos tratando de generar algunas dudas y preguntas y cierto terreno sobre un aspecto completamente novedoso, que son las ayudas estatales conocidas por los contenciosos
de cada país si fuera una situación normal, pero que la Corte Constitucional tiene una situación especial, porque pues son decretos leyes. Sin embargo, a través de leyes también se puede generar esa discriminación y también sería la Corte la competente cuando estuviese eso dentro de una ley que pudiese ser demandada frente a la Corte. Cuando Carlos habla de la acción de tutela, para los que después vean este programa, pues en el auditorio de otro país, pues es la misma acción de amparo que he llamado en otras partes también, pero en Colombia la llamó la acción de tutela. Entonces vean que hay dos fuentes o dos foros para ir a quejarse. O el contencioso, con toda esta parte regulatoria, pidiendo una acción de nulidad, restablecimiento o de reparación directa, y la acción constitucional también para tumbar algún tipo de situación de decreto, pero también, pues si hay un peligro grave e inminente respecto de la vida de esa persona jurídica, por llamarla así, pues también ella puede pedir que le den el mismo trato para cambiar la situación, y de pronto la acción de tutela es una forma también de buscar una ayuda estatal. Y miren lo que estamos hablando y lo que hemos llegado a las conclusiones, que antes de este programa no teníamos claro cuáles eran las situaciones, y es que en Colombia tampoco nunca se ha presentado una situación como esta. Yo he degustado, yo quisiera ver si alguna persona tiene alguna pregunta que podamos en este momento adelantar para, para alguno de los expositores, o también poderla resolver yo. Laura, ¿tenemos alguna pregunta o no han levantado la mano ninguno? No, no hay preguntas. Ok, muy bien. Entonces, pues a mí yo quedo completamente agradecido, Carlos, por la participación de hoy. Sigo contando siempre con sus luces, que siempre han sido las mejores. Jorge, igualmente yo quedo muy agradecido con todo el aporte que hemos hecho en el día de hoy. Siempre dos personas con pensamientos muy válidos y siempre fundamentados en la ley, que es lo que interesa. Eh, el tema seguirá, y el tema, como repetí, está muy asociado también a los grupos de poder empresarial que están cerca del gobierno, de cualquier tipo de gobierno latino o del mundo, porque esos van a ser los principales benefactores. Ya vimos la semana pasada cómo se está investigando a un funcionario acá por el reparto que se hizo, o ya viene de muchísimo tiempo atrás también casos en Colombia donde hay un reparto de partidas que consideran que no es la adecuada y que está llegando es a la parte fuerte de la economía y no a la parte débil. Y de ahí viene también ese punto de ayuda del Estado. Vamos a seguir nosotros la próxima sesión, que es el día miércoles. Seguimos con un ambiente público, porque vamos a mirar el tema de colusión en licitaciones. Nos va a acompañar un experto en licitaciones públicas y nos va a acompañar también una ex magistrada auxiliar de la Sala del Consejo de Estado que trata todo el tema de derecho electoral, porque el tema de corrupción a veces se ha entendido que es entre empresarios, pero también puede venir de una situación donde aparezca es el Estado que está dirigiendo de alguna manera a una persona en especial del grupo de poder esa licitación, y también ahí se genera una situación donde el Estado también participa, digamos, en esa colusión. Eso lo tenemos el día miércoles, también será colgado en la página o en nuestro canal de YouTube, donde pues, pueden consultar esto después cuando ustedes deseen. Yo quiero nuevamente agradecerle a Carlos, agradecerle a Jorge. Carlos, no sé si quiere terminar con alguna frase o con algo para concluir esto de manera puntual. A Mauricio y a Jorge, muchas gracias porque las observaciones que han hecho me han permitido aprender muchísimo, me han dejado mucha reflexión, y también quiero darle las gracias a Laura, a Jaime, Mauricio, a Lina, a Juan, a todos, a Camila, a todos los que están conectados, y todas las personas que van a escuchar luego este video y que van a ver este video, darles muchas las gracias por darse la paliza de escuchar las reflexiones que hemos sacado. Y muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Prometo estar pendiente de todos los conversatorios que vienen, porque han sido los que han pasado, los 12 que ya han pasado, y los que vienen muy, muy interesantes. Y es que en el fondo del asunto esto aporta un granito de arena para que cada día intentemos ser mejores. Y entonces eso ya justifica cualquier cosa, y por eso estamos aquí sentados, y sé que por eso Jorge está aquí sentado, y si nos vuelven a invitar estaremos otra vez. Entonces, muchas gracias.
Muy bien, gracias, Carlos. Jorge, ¿tiene alguna conclusión o algo para poder decir antes de cerrar el acta? Mauricio, nada distinto a darle las gracias, a motivarle para que siga adelante con estos espacios, por propiciar estos espacios. Es importante para la comunidad académica y además en estos encierros es la oportunidad también de escuchar la voz de gente que tiene mucho por aportar, como en el caso de Carlos y el suyo propio. Muchas gracias. Muy bien, a los dos muchísimas gracias. Tienen siempre acá un micrófono abierto y un espacio abierto para lo que ustedes requieran y tienen un auditorio que no solamente que es ese que está acá reunido, sino también un auditorio más grande que después consulta estos conversatorios, este programa. No me queda más que agradecerle que nos dieron un tiempo de más. Queda mucho por cortar de ayudas estatales, pero tengan la seguridad que hemos hecho una labor importante el día de hoy porque hemos desentrañado la ayuda estatal bajo un derecho romano-germánico que tiene unas autoridades especiales que estarán pendientes de cómo, de alguna manera, tiene una situación particular. Tengo una pequeña pregunta que la tiene Jaime, Jaime Espino. Le podemos abrir el micrófono a Jaime por si Jaime también tiene que abrirlo para ver si es posible oír la Sí, buenas pregunta. noches. ¿Me Sí, escuchan? Sí. sí. ¿Quién es la pregunta? ¿De quién? Jaime Cabarcas. Ah, Sí. Jaime Cabarcas, perfecto. Jaime, adelante. ¿Cuál es tu pregunta de Sí, manera puntual? sí, era muy puntual. Es que pensé que se iba a tratar en la conclusión. El caso que analizamos, entonces una de las soluciones pues, más efectivas sería la que estableció el profesor Carlos, ¿verdad? O sea, que la persona que tiene la afectación con el tema del préstamo podría acudir a una acción de tutela. Podría ser así, digamos, porque pues de acuerdo a lo que dijo el profesor Carlos y analizando el caso nuevamente, no sé si esa puede ser una buena opción. O sea, como por el tema de que pues ella se quedaría actualmente sin la ayuda y podría quebrar y pues ya el perjuicio, si se va al contencioso, pues ya sería algo mucho más complejo. ¿Es así o de pronto entendí mal? Jaime, yo voy a intentar contestar de manera puntual a ver en qué eco tengo en los dos expositores. Depende de muchísimas circunstancias, pero no por eso es que se puede dejar de demandar. Depende si es un acto regulatorio del decreto legislativo, que es el contencioso, el que tendría que hacer la labor. Si es con la afectación de algunos derechos fundamentales, pues efectivamente la tutela si hay un peligro grave e inminente que se pueda utilizar como mecanismo para que también le otorguen ese beneplácito a esa persona. Y depende más o menos de esas dos circunstancias o digamos que esas dos jurisdicciones como tal para buscar en cuál de esos dos escenarios. Con un punto en especial es que hay que mirar que la acción de tutela solamente es procedente cuando no hay otro medio de acción, a no ser que sea por una medida cautelar como tal. No sé si he contestado adecuadamente, Carlos, o hay algo más por complementar. Sí, tal vez lo que quería decir es que dentro de este escenario novedoso, esa podría ser una opción. Habría que ver qué mentalidad tienen los jueces sobre esto y además de eso, tener en cuenta que siempre habría que utilizar la acción de tutela como mecanismo transitorio, tratando de evitar un perjuicio irremediable y digamos que hay argumentos para el por qué decir que existe un, digamos, como mecanismo transitorio. ¿Cuál es? Y que por qué no puedo esperar a otro tipo de procedimientos ordinarios, precisamente por la urgencia, porque estamos en situación de emergencia y porque las decisiones hay que tomarlas urgentes. Es por eso. Muy bien. Jorge, ¿tenés alguna comentario a la respuesta o ahí estás de conformidad? No, yo solamente agregaría que como corresponde a todos los abogados, al final la decisión depende de muchas variables, es decir, la decisión sobre cómo encauzar una pretensión de estas
es dependiente de muchas variables, de si está o no un acto administrativo de por medio, de si lo que estoy acusando es una omisión, de si lo que quiero discutir es la conducta del banco, tratándose del caso específico, o si de la administración pública a través del banco. Es decir, una respuesta tan asertiva como la que nos propone Jaime no es fácil de dar. Realmente dependería de la evaluación de muchas particularidades que seguramente no están dichas todas en el caso que nos han puesto. Muy bien. Yo lo que sí creo es que es evidente es que acción hay. Le toca al abogado mirar por dónde. Esto es un punto, repito, novedoso, que es importante que la misma jurisprudencia vaya diciendo por dónde va a ser el cuento de las ayudas estatales. Esto no lo habían visto las empresas, esto no lo ha visto todavía el gobierno tan contundente como lo estamos tratando hoy, y puede hacer que a través de este contexto encontremos un camino donde el Estado le presta atención a qué es lo que está haciendo y que las empresas que se van vulneradas, que de alguna manera inicien las acciones, porque este es un caso de vida o muerte. Acá las empresas o salen de este embrollo o no salen. Algunas se van a quebrar, como hemos hablado en diferentes conversatorios acá, y otras pues no se van a quebrar. Entonces, tenemos este punto en particular. Seguimos el miércoles con colusión y licitaciones, que es más o menos con el mismo estilo, y el día viernes tenemos un deguste de tema, y es el tema de los precios excesivos. Tenemos un invitado de México y un invitado de Colombia, y vamos a hablar porque en este tiempo de pandemia también estamos viendo los precios excesivos como un punto complejo, donde el Estado tiene que determinar si por esas normas va a intervenir algunos precios o va a dejar el libre juego de oferta y demanda, que también va a ser un punto importante a tratar. Yo le deseo una feliz noche a los invitados y les agradezco profundamente a ellos dos y a todos los que estuvieron acá presentes. Gracias de corazón. Me comunicaré con ustedes para agradecer personalmente, y tengan la seguridad que por lo menos en lo personal yo hoy aprendí una barbaridad y le dimos luces al derecho hacia dónde puede más o menos ir cogiendo algunos comportamientos y unas nuevas acciones que no estaban en el abanico de nadie. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Y hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Muchas gracias. Podemos ya cortar la grabación.